Una voluminosa figura se movía con dificultad a través de la nieve del cañón, que llegaba a la cintura. Avanzaba con pesadez, cuesta arriba, con un paso intencional que parecía retar a la ventisca a ver si podía pararlo. Dejaba una profunda zanja a su paso. Con cada pisada que daban sus pesados pies con garras, el esquisto suelto que había bajo la nieve se iba haciendo pedazos. Un viento gélido hinchó su capa de retales de pieles pegadas y la figura se la ajustó más en torno al cuerpo. Incluso entre los troles, Trandel era enorme. Tenía músculos como rocas bajo una gruesa capa de piel azul de la misma textura del cuero cuando se deja bajo el sol del desierto. No es que Trandel hubiera visto algún desierto, pero sabía lo que eran. La bruja de hielo le había hablado de un lugar más allá de las montañas del sur, en el que el sol podía quemar hasta dejarte rojo y la nieve no era más que granos diminutos de roca arenosa que se te meten hasta los bajos y no se derriten. A Trundle le sonaba un tanto descabellado. ¿Qué sentido tenía una nieve que no se derretía? Llevaba un saco de cuero gigante colgado de uno de sus descomunales hombros, repleto de cuerpos de elnox, drubasks, jabalíes y cabras montesas patosas. Habían pasado más días que dedos tenía desde que había dejado su cueva, por lo que de la carne empezaba a emanar un hedor deliciosamente fétido, y la sangre que se acumulaba dentro se había congelado hasta volverse oscura y sólida. A cada lado del troll se alzaban unos sofocantes acantilados de hielo, azules como una ola del océano que se ha quedado congelada de repente. A lo mejor era eso. Trundle no lo sabía. La bruja de hielo le había hablado de hace muchísimo tiempo, cuando la magia causó todo tipo de locuras en el mundo. Así que tal vez, en esos momentos, se encontraba atravesando un océano enrollado en la parte más alta del mundo. Le gustaba esa idea y se preguntaba si vería algún esqueleto de monstruos marinos tan al norte. Monstruos marinos en el hielo. Sí, esa sería una historia buena que contar a su regreso. Poco importaba si no era cierta. La mayoría de troles no se estrujaban mucho el cráneo y se creerían casi cualquier cosa que les contara. Dejó de pensar tan a fondo por el momento. Más adelante, iba a necesitar su mejor capacidad de raciocinio. No estaba en su territorio. Había más formas de morir de las que podía contar, y sabía contar hasta un número mucho mayor que ningún troll que conociera. Podía caerse al precipicio, ser devorado por un dracónico de hielo, terminar cocinado en la cacerola de alguno de los clanes de troles que vivían por la zona, etc. Eran más grandes que la mayoría de troles y carecían del sentido común que les haría saber que necesitaban a un rey que se ocupara de las cosas y al que no le importaran en absoluto los títulos. Le arrancarían los brazos y las piernas y se las comerían de aperitivo si se las daba de sofisticado. Lo que hacía todavía más extraña la necesidad de ese viaje, porque había oído historias de un troll gigante llamado Yetu que se dedicaba a decirle a los otros troles del clan que él era el rey troll. Trundle había tenido que aplastar algunas cabezas cuando unos troles engreídos se habían puesto a vociferar estupideces después de escuchar esas historias. Estupideces como que si cualquiera podía hacerse llamar rey, entonces, ¿por qué le daban a Trundle la porción más abundante de comida y obedecían sus órdenes? Sí, había que hacer algo con ese tal Yetu antes de que las cosas se fueran de madre. Solo porque le hubiera dado por pensar en convertirse en un rey como Grubgrak y los demás troles soberanos antiguos, no significaba que todos pudieran pensar así. A Trundle se le erizó el áspero pelo de la nuca, como si lo estuvieran observando. Todavía no podía verlos, pero sí podía oler el hedor de sus cuerpos escondidos bajo la nieve más adelante. Ningún troll que se hiciera llamar rey podía conservar el título mucho tiempo si no tenía un sentido que le indicara cuándo se iba a derramar sangre. Siguió avanzando, andando con normalidad,
como si simplemente acabara de salir a vaciar los intestinos por la mañana. Fingió que le venía un gran bostezo, de esos en los que quedan ampliamente expuestas las fauces, mientras analizaba los bancos de nieve aterronados que tenía por delante. Era difícil ver nada con aquella ventisca remolinada y aquella brisa gélida. Allí, dos montículos de nieve que eran un poco demasiado grandes y regulares como para ser naturales. Además, podía ver un pie que sobresalía de uno y un mechón de pelo del otro. Trandel esbozó una enorme sonrisa desdentada y sacudió su melena de pelo rojo harapiento para quitarse la escarcha. A continuación, buscó por debajo de su mugrienta capa de retales hasta dar con la empuñadura helada de leal barrote de guerra, y se la desenganchó del cinturón. Siguió avanzando con pesadez, asegurándose de que pareciera que le estaba costando luchar contra el viento feroz y la nieve. Un par de dedos largos, de uñas largas y amarillentas, se asomaron entre la nieve del bulto a su izquierda. Se deslizaron de nuevo hasta el montículo y aparecieron dos ojos amarillos que le miraban directamente. Trundle esperó hasta estar a un garrote de distancia del montículo para sacar a Escalofrío. Instantáneamente la temperatura bajó y un frío congelante se le clavó en las manos mientras el hielo eterno congelaba el aire a su alrededor. El garrote era un trozo enorme de hielo puro, sujeto a un mango de obsidiana, y nunca le había fallado en batalla. Los ojos del montículo se abrieron sorprendidos cuando Trundle atravesó el aire de un salto y estampó su garrote gigante en la nieve con un gratificante crujido. Un troll con la piel verdosa como corteza de árbol musgosa surgió tambaleándose desde su escondite, con un cráter en la parte posterior del cráneo destrozado. Agitó una espada de hoja de piedra hacia Trundle, pero su ceño arrugado y su mirada visca sugerían que se debatía entre la vida y la muerte. Creo que estoy muerto, dijo el troll. Yo diría que tienes razón. Observó Trundle y el troll se desplomó en la nieve. El segundo forajido salió de un salto con un rugido gutural. Sostenía un garrote de piedra gigante sobre su cabeza, con el que golpeó en el lugar donde hacía un instante que estaba Trundle. Que no hubiera un troll muerto en el extremo de su arma lo dejó perplejo, y en el tiempo que le costó darse cuenta de que el único troll muerto era su compañero, Trundle le había puesto un carnoso puño en torno al cuello. Levantó al troll del suelo, un ser de tamaño medio y piel color marrón oxidado, cubierto de bultos nudosos y matas de pelo andrajoso que le salían de las axilas y los bajos. ¡Te pillé, bandido!, exclamó Trundle alegremente. Tendrías que estar muerto. Balbuceó el troll. Iba a darte con mi garrote. Ya lo he visto. Respondió Trundle apretándole el cuello hasta que la cara se le puso de un tono morado. Pero resulta que estoy vivo y parece que tú y este amigo tuyo os habéis llevado la peor parte, ¿no crees? Trundle soltó al troll y este cayó sobre la nieve con un sibilante suspiro. Estas son tierras del rey Yetu. Jadeó el troll. ¿A qué has venido? Trundle sostenía Escalofrío cerca de la cabeza del troll, que gruñía del dolor que le provocaba la cercanía del poder de hielo. Soy Trundle, el rey troll, y quiero que me lleves hasta Yetu.